tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Jesús pregunta, ¿y los otros 9 dónde están? Había curado a 10 leprosos y solo uno había regresado para darle las gracias. El contexto de la lepra, el tema de la lepra en el Antiguo Testamento tiene una connotación muy fuerte en el ámbito religioso, porque para ellos la lepra no era solo una enfermedad física, era la expresión de una maldición por parte de Dios. Tenía una connotación religiosa muy importante y por eso el leproso era también excluido de la comunidad, no solo porque pudiera contagiar a los demás con su enfermedad, sino porque como él estaba maldito, como él había recibido ese castigo de Dios, no podría él ser parte de la comunidad. Era una especie de excomunión, por decirlo así, dictada por Dios mediante esta enfermedad. ¡Qué terrible! ¡Qué tremenda exclusión! ¡Qué tremendo sufrimiento para el leproso! De hecho, no es el único caso que aparece en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, de leprosos que se acercan a Jesús para pedirle que los cure. Recuerdo uno en particular que le dice a Jesús, acercándose, es decir, rompiendo, por decirlo así, la ley que prohibía al leproso acercarse a los demás. Este leproso le dice a Jesús, Señor, si quieres, puedes curarme. De hecho, la palabra latina que expresa esto es más fuerte, porque el latín dice, si vis potes me mundare. Si quieres me puedes limpiar, me puedes purificar. Y Cristo responde, volo, quiero, mundare, queda limpio, queda puro. Estaba expresando Jesús no solo una curación física, de salud corporal, sino sobre todo de salud interior, de salvación. Por eso ahora vamos al contexto de estos 10 leprosos que se acercan a Jesús y que le piden lo mismo, que los cure de alguna forma, les pide que tenga piedad de ellos. Y Jesús se apiada de ellos y los manda directamente con el sacerdote, porque el sacerdote era el único que tenía la autoridad para declarar nuevamente incluido en la comunidad a quien había sido excluido por la lepra. Entonces el sacerdote tenía que corroborar, ver que las llagas estuvieran curadas, que este hombre realmente había sanado, y entonces lo reincorporaban a la comunidad. Bueno, pues mientras van de camino a ver al sacerdote, quedan limpios, quedan purificados de su lepra, y regresa uno nada más. Los otros 9 no regresan. Y ahí es donde aparece algo curioso, o por lo menos muy interesante para mí en este evangelio, cómo Jesús valora la gratitud de este hombre que regresa, que además es un samaritano, es decir, uno que no pertenecía al pueblo de Israel o al pueblo judío en este caso, era antagonista incluso de los judíos, y él regresa y le da las gracias a Jesús. Y Jesús se sorprende y dice, ¿y dónde están los otros 9? Y de esta manera Jesús a este evangelio le da también en la enseñanza, digamos, de esta escena, brota ahora algo importantísimo de la fe cristiana, que es la gratitud. De hecho, pudiéramos decir que el cristianismo es la religión de la gratitud. Si se fijan bien, la liturgia, la historia de la salvación que viene narrada en la Biblia, la moral incluso católica, todos los gestos que vamos teniendo, que vamos haciendo en las celebraciones, sobre todo en la celebración eucarística, son un reconocimiento de la obra de Dios sobre el pueblo. Es decir, reconocemos la historia de la salvación, reconocemos que Dios nos está salvando y eso es lo que le agradecemos. Por eso digo que es en el núcleo, en el fondo del culto cristiano está la acción de gracias como elemento central, como corazón del culto cristiano, del culto católico. Y en ese sentido, qué curioso, qué interesante decir que el clímax del culto católico, que es la celebración eucarística, como ustedes saben, la misa, es una acción de gracias. Eucaristó significa, la Eucaristía es una acción de gracias, en griego, eucharistos, dar gracias a Dios, agradecerle
por su salvación, el don de la salvación que nos ha ofrecido a lo largo de la historia y que se ha hecho pues concreto y encarnado, por decirlo así, en Jesucristo. Por eso digo que el cristianismo es la religión de la gratitud. Sin embargo, curiosamente, la palabra gracias a veces escasea en nuestro vocabulario. Y digo que escasea porque aunque demos las gracias muchas veces por buena educación, lo que nos falta es una gratitud más profunda, un gracias que viene realmente del reconocimiento de un favor recibido. Y favores todos recibimos todos los días. Favores de diferente índole, incluso aunque uno pensara, bueno, pues es que yo pago por ese servicio, por ejemplo, el agua. Que por cierto en algunas ciudades es un tema, ¿verdad? El agua, hay sequías muy importantes a veces y este preciado líquido, el agua, pues que es indispensable para vivir, lo valoramos un poco más. Bueno, piensa por un momento cuando tú abres el grifo del lavabo o abres la llave de la ducha para bañarte y sale agua. Nada más ese pequeñísimo detalle, por decirlo así, de nuestro día, que lo damos tantas veces por descontado. ¿A cuántas personas yo tendría que agradecer porque ha salido agua por aquí? Desde el técnico que puso el último paso a mi casa, ¿verdad? De agua, o los que trabajaron poniendo la tubería por muchos tiempos, quizá hace muchos años, o los que crearon o construyeron aquella presa de donde viene esta agua. En fin, ¿cuántas personas han trabajado duro para que yo tenga agua todos los días o casi todos los días en mi casa, si es que vivo en un lugar donde nos racionan el agua? Bueno, pues el tema es que sin darnos cuenta recibimos tantos favores y hay que estar nada más un poquito atentos. Decía Martin Luther King una frase que también llama la atención en ese sentido. Él decía: nada se olvida más lentamente que una ofensa y nada se olvida más rápidamente que un favor. Qué real es esto, ¿verdad? Las ofensas como que esas sí las guardamos mucho tiempo y nos remueven ahí dentro y tenemos resentimientos, es decir, volvemos a sentir otra vez el coraje, el enojo por aquello que nos hicieron. Y la gratitud, ¿por qué no deberíamos tener una palabra para el resentimiento de la gratitud, para volver a sentir la gratitud a alguien que nos hizo un favor? Qué hermoso sería tener esa actitud continua en nuestra vida de reconocimiento. Pero el segundo elemento que requiere la gratitud, además de estar atentos, es humildad. Porque en el fondo las personas agradecidas lo son porque son humildes, porque reconocen que todo es gracia, que todo es gratis, que eso que recibió en realidad es un favor y no algo merecido. La persona soberbia, el orgulloso, él cree que todo se le debe, que todo se lo merece, que todos están para servirle de alguna forma, y eso lo da por descontado, evidentemente. En cambio, la persona humilde nada da por descontado, todo lo considera un favor, incluso aquello por lo que él paga, aquellos servicios que él contrata, aquellas tareas que otras personas le brindan de manera habitual. Qué hermosos son los patrones o las personas que tienen otras personas a su servicio y saben darles las gracias, y no solo pagándoles justamente con un buen sueldo, tantas veces haciéndoles favores de regreso. Me impactó mucho un empresario que conocí en México que tenía bastantes empleados, por un hombre de buena capacidad económica. En diferentes niveles tenía varios empleados, desde los de la casa, y luego pues también tenía un chofer y demás, como se estila en algunos países. Bueno, lo que me sorprendía era la familiaridad con que se le acercaban esos empleados y platicaban con él. Una vez yo estaba ahí comiendo con él en su comedor y bueno, pues él se sabía la historia de cada uno de los empleados, y a uno le preguntaba: oye, ¿cómo está tu sobrino, aquel que me dijiste que tenía esto? Y al cual, por cierto, él le había ayudado a pagarle una operación. ¿Y cómo está no sé quién? ¿Y cómo está no sé cuántos? Realmente era un hombre que sabía quiénes eran sus empleados, los conocía muy bien y se metía, por decirlo así, en sus vidas para ayudarles mucho más allá de lo debido por el sueldo que les daba o lo que fuera, ¿no? Pero eso habla de un corazón humilde, de un corazón sencillo, de un corazón que reconoce que no se le debe nada.
que todo en cierto modo es un favor recibido. Por último, la gratitud requiere tiempo. Es decir, hay que saberse tomar el tiempo para agradecer. A veces basta una llamadita por teléfono, tomarse la molestia de tomar, oye, te hablo para darte las gracias por aquello que me hiciste, por aquel detalle que tuviste conmigo, en fin, tener esos momentitos. Hoy no tenemos además excusa, hay tantos otros recursos para dar las gracias, textos de correo electrónico, textos de teléfono, de celular, tenemos hasta medios de comunicación a distancia, visuales, ¿no? Tantas maneras de acercarnos a los demás. Como dicen, la tecnología nos ha acercado en cierto sentido, nos ha puesto en la facilidad de estar cerca de las personas que también nos han hecho favores para darles las gracias. No digamos ya la tarjeta escrita a mano, que ese es un recurso del cual cada vez usamos menos, ¿no? Pero es muy hermoso cuando le escribes una notita a mano, con el puño y letra, ¿no? Le agradeces a alguien, porque eso es como el sello de tu personalidad. Es un alto protocolo, por cierto, de agradecimiento, escribir una nota a mano para darle las gracias a alguien. En la historia hay ejemplos muy hermosos de gratitud. Uno de los más famosos es el de un pintor renacentista, Albrecht Dürer, que tenía un hermano muy talentoso como él. Los dos tenían un talento increíble para pintar, pero no tenían recursos para ir a la academia a formarse para ser pintores. Entonces hicieron un acuerdo que parecía muy sencillo. Albert trabajaría por 4 años en unas minas para pagarle sus estudios a su hermano Albrecht. Y así fue. Y la idea era que a los 4 años Albrecht haría lo mismo, se iría a trabajar o le pagaría sus estudios de alguna forma, tal vez ya pintando ahora, a su hermano para que él también se fuera a la academia. Pero ¿qué pasó después de 4 años? Que Albrecht llegó a ser un gran pintor extraordinario, ya con formación académica también, pero su hermano Albert ya no podía ser pintor. Sus manos estaban destrozadas después de 4 años de trabajo muy duro en las minas. Y Albrecht hizo su cuadro más famoso en honor de su hermano Albert, Manos. Ustedes lo conocen seguramente, han visto ese cuadro. Son 2 manos, casi parecen 2 manos unidas así como en oración. De hecho, muy pronto la gente le dio el título de manos orantes, porque sí, efectivamente parecen unas manos orantes, pero en realidad son las manos de su hermano Albert las que dibujó, las que pintó, y se ven que son unas manos muy encallecidas, muy maltratadas. Son manos que parece que están en oración, pero son unas manos, por decirlo así, inmoladas. ¿Al servicio de qué? Al servicio de la caridad, en este caso, de Albert hacia su hermano Albrecht, que llegó a ser, como digo, un gran pintor. Bueno, pues ese cuadro de manos orantes, como digo, ahora se llama ese cuadro, no es solo un acto de gratitud, yo creo que es una gran lección de vida para nosotros, porque nadie llega solo al éxito. Soy el padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.